Hola, bienvenidos a una edición más de tu espacio informativo Primera Hora TV, en lo que es esta tu sección de entrevistas. Y bueno, el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Manuel Moncada Fuentes, quien es el vocal ejecutivo del INE en Nuevo Laredo. Licenciado, bienvenido al estudio, gracias por acompañarnos. Gracias, licenciado Miguel. Al contrario, soy yo quien reconoce este espacio y agradece la oportunidad para platicar con ustedes sobre temas muy importantes. Gracias, de verdad. Gracias, licenciado. Muy contento de estar acá. Gracias. Bueno, licenciado, quisiera empezar con la pregunta o que nos explicaras de una manera muy general el tema de la reforma política electoral. ¿En qué consiste, licenciado? Es un tema muy amplio, licenciado, que tiene muchos aspectos y temas a considerar en su interior, pero del cual podríamos destacar lo siguiente. Uno, que ya está en vigor porque ya se aprobó. Los cambios constitucionales y las tan esperadas leyes secundarias finalmente se dieron en el periodo entre febrero y mayo, primer semestre del año 2014. Dos, ¿qué destacar de la reforma política? Básicamente, uno, una cuestión inédita en cuanto a la posibilidad que tendrá quien gane la elección presidencial próxima de establecer un gobierno de coalición en función de los resultados estadísticos de la misma y en la fortaleza o capacidad que pueda tener quien resulte ganador de un partido político o de una coalición para integrar el gobierno por sí mismo o hacer uso de esta nueva atribución constitucional de integrar un gobierno de coalición con los demás partidos políticos, de modo tal que se establezca un programa común de trabajo y una agenda legislativa común, que esos serían los requisitos que tendríamos que cumplir. Es algo así, Lisa Miguel, como establecer en un país que ha tenido una tradición de gobierno presidencial los primeros vestigios de gobierno parlamentario, con gobiernos de coalición que forman varias fuerzas políticas para garantizar el progreso y el desarrollo en nuestro país. Eso es lo más relevante, yo creo, de la parte política de la reforma, sumada a otros cambios en la Procuraduría, que ahora va a ser Fiscalía General o del Coneval. Y en el aspecto de la reforma electoral, pues ahí sí tenemos, Luis Miguel, todo un nuevo marco normativo con nuevos ordenamientos, una nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una nueva Ley General de Partidos Políticos y una nueva Ley de Delitos Electorales. Esas tres leyes establecen cambios fundamentales en el modo como se organizan las elecciones, en la denominación y naturaleza de lo que fue IFE y ahora CINE, y en la capacidad que tiene para poder participar en los procesos locales conjuntamente con los organismos públicos locales que han existido siempre para organizar la elección en cada entidad federativa. Ese también sería un primer cambio muy importante, que diseña un nuevo sistema nacional electoral cuando teníamos un esquema de una separación prácticamente absoluta. Lo federal por un lado en un año y lo local por otro lado en otro año con otro organismo. Hoy tenemos un sistema nacional con un instituto nacional que tendrá la capacidad de atraer, de asumir, de delegar o de reasumir algunas de las atribuciones y facultades de organización de parte o de todo el proceso electoral en Yucatán, en Tamaulipas, en Sonora o en Nayarit, como hay elecciones este año, y Coahuila, que son las únicas dos entidades federativas que lo tienen, y donde se aplicaría por primera vez este esquema de Instituto Nacional Electoral interviniendo en la organización de un proceso local. Excelente, licenciado. Instituto Nacional Electoral, anteriormente Instituto Federal Electoral. Y fíjate, me quisiera centrar un poco en la cuestión del padrón electoral. Tenemos un dato de que aumentó, en 1994 teníamos 130,000 electores, y a la fecha, ahora 2014, son cerca o más ya de 290,000. Sí. ¿A qué podemos decir de que se debe este aumento del padrón electoral? Hay varios factores, sobre todo los estadísticos. Uno, el tiempo transcurrido, más de 2 décadas. Así y dos, la población crece por lo general en casi todas las entidades del país, pero en la zona fronteriza que va desde Matamoros hasta Tijuana, el crecimiento se da en un promedio superior al normal, de modo tal que lugares como Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros son un lugar muy atractivo para vivir a ciudadanos connacionales que están en el interior del país. Eso ha incrementado mucho el tamaño del padrón electoral, pero también su
naturaleza cambiante, porque la gente viene a radicar y si ve la posibilidad de irse a Estados Unidos, a sueño americano, y lo logra, lo hace, y si no, permanece aquí, o si no, decide regresar a su entidad de origen. Es decir, tenemos una población flotante que siempre está presente en el padrón electoral y que nos afecta en cuanto a la actualización y la cobertura del mismo. Lo cierto es que el padrón ha tenido un crecimiento sistemático los últimos 10 años, casi de manera puntual. Hay una incorporación de entre 12 y 15 mil electores nuevos, no más, cada año, todos los años, de manera sistemática, y eso nos da la tranquilidad de que el crecimiento del padrón en este distrito es ordenado, sistemático y explicable en términos de el crecimiento que ha tenido la población y la demografía de esa región. En cuanto al perfil del elector, que es muy importante, más allá del número, Luis Miguel, si somos 290 o no hemos podido llegar a 300 en mucho tiempo, o lo vamos a lograr en los próximos 5 años, que es probable. Mientras tengamos actualizaciones del padrón cuyas credenciales son vigentes cada 10 años, son mecanismos de depuración y actualización automática. Es decir, el año pasado dimos de baja casi 30,000 personas que tenían su credencial 9 y 12 que no la renovaron. Y hace 2 años o 3 dimos de baja otros 30,000 electores que tenían su credencial 03 y no la renovaron. Con esas 60,000 bajas en la lista nominal ya tenemos una actualización automática de gente que o ya no vive aquí o viviendo ya no tiene interés para obtener una credencial para votar, siendo esto lo menos posible porque es un documento de identidad que se ha convertido en un instrumento básico para votar y para identificarte en todo trámite público o privado. Con todo, el padrón electoral tiene esa dimensión, tiene ese perfil del elector en que casi el 40% son gente nativo de otra entidad distinta a Tamaulipas, el 60% lo son del lugar, y predominan ligeramente el porcentaje de mujeres respecto de los hombres, y en los grupos de edad también hay un dato muy interesante. De cada 5 electores, uno tiene 50 años o más, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y 4 electores tienen en el rango de 18 a 49 años de edad. Eso te da todavía una característica de población electoral eminentemente joven. Entre 18 y 49 años hay 4 electores. De más de 50 años hay un elector. Eso también en la conformación de grupos de edad te enriquece el conocimiento del perfil del electorado en Nuevo Laredo, más allá del número duro y el dato frío de cuántos somos. Y con el añadido de que es un padrón confiable en términos de que tienes una credencial para votar con fotografía, y cuando vas a votar, ahí la mesa directiva tiene un cuadernillo en donde aparece tu foto y tus datos respecto de quién va a votar, que nadie lo suplante, que nadie vote por él. Entonces, ese es un avance muy significativo en nuestra democracia respecto a un instrumento como era el padrón, que era el malo de la película, que si votaban los muertos, que si votaban los que no estaban, que si votaba uno por mucho. Hoy tenemos un listado nominal, padrón, muy correcto y muy completo, con la foto y los datos de cada quien. Licenciado, quisiera preguntarte, mencionas el dato de padrón electoral y listado nominal. Sí. ¿Estas son dos cosas diferentes? Totalmente. Son 2 instrumentos diferentes, ambos los elabora el IFE a través del registro de electores, y la diferencia es muy fácil de establecer para encontrarle sentido a uno y a otro. Todos hemos ido al módulo del IFE a inscribirnos. Nos toman la foto, damos nuestros datos, firmamos ahí, le ponemos la huella y nos vamos a la casa pensando en que en una semana o 2 voy a regresar por mi credencial para votar con fotografía. Ese solo acto de la primera visita al módulo me permite inscribirme en el padrón electoral. Ya me inscribí. Y cuando regreso al módulo y me dan mi credencial para votar, le firmo ahí y le pongo la huella. Una copia o una fotografía de esa credencial de elector está en la lista nominal de electores, la que se usa en las casillas, pero no todos van, no todos la recogen, no todo el mundo regresa por su credencial. Entonces esos 300 o 500 o 1000 al año, o más de 1000 en un mal año, que no regresaron por su credencial para votar, se quedan en el padrón electoral y no aparecen en la lista nominal, porque la lista solo tiene el listado y la foto de aquellos que recogieron su credencial para votar. El formato ahí se quedó, el tiempo que marca la ley, y se destruyó después porque finalmente no fue a recogerla, pero nunca tuvo la fotografía del ciudadano. Entonces, esto es muy importante distinguir. En el padrón electoral nos inscribimos todos
los mexicanos que cumplimos 18 años y atendemos requisitos del IFE. En la lista nominal únicamente están aquellos que efectivamente recogieron su credencial para votar. Y dirás, oye, pero es que es difícil creer que alguien vaya, haga fila, espere la foto, presente los documentos y haga ese trámite y luego no recoja su credencial. Pues ocurre en número de 1,000 o de 1,500 o de más de 2,000 en un mal año de gente que no recoge su credencial, que no llega a la lista nominal, que se queda en el padrón electoral y que desde ahí no podrá votar. Porque una gente que no tiene su credencial de elector, la ley nos dice, se le entregará la boleta al elector que se presente en la casilla, siempre y cuando tenga credencial de elector y aparezca en la lista nominal. Porque si se me perdió no puedo votar. Oye, es eso, tú eres mi compadre, presidente de casilla. Si no tienes tu credencial para votar, no puedes votar. O si no estás en la lista nominal, porque se trata de una credencial que se me perdió, pero que luego recuperé, hice el trámite y nunca obtuve la segunda, no aparezco en lista nominal, no voto. No tengo credencial, no voto. Entonces, esa es una regla de oro de las elecciones en México. Únicamente aquel que aparezca en la lista nominal es el que va a poder votar, ¿verdad? Efectivamente. Y en cuanto a esto, fíjate que en la participación de los procesos electorales tenemos por ahí en el dato de que el 40% de las personas participan en los procesos locales, el 40% del 100% y el 50% en procesos federales. Pudiéramos decir que gran parte se debe a este problema, que mucha gente no recoge su credencial, o qué otros aspectos se han detectado. Ese es un indicador que provoca que la gente no vote y no se haga presente en las elecciones. Puede haber más factores también, como puede haber la diferencia de interior de elecciones locales entre sí. No es lo mismo una elección únicamente para ayuntamientos que una elección para gobernador de la entidad. Ajá. O no provoca el mismo entusiasmo una elección federal de diputado únicamente como el próximo año a una elección presidencial en donde medios de comunicación, prensa y propaganda establecen toda una campaña que llega a todos los rincones del país y a todas las personas. Los impactos son distintos y la respuesta de los ciudadanos también es muy diferenciada, pero los promedios que citas son correctos. Tuvimos una década mala en donde los procesos locales llegaron a tener menos de 40%, recuerdo yo un 38, un 36%, o una época menos afortunada del IFE, del INE, en donde los procesos federales se quedaban por debajo del 50%. Creo que hoy hemos recuperado, con la publicidad, con las campañas, con los partidos, con la participación de los medios, mucho de la participación ciudadana a niveles que son aceptables. Yo no pensaría en un 100% ni en un 80% como lo tuvimos en el 94. La marca del 94 de 77% de participación se explicaba porque era un padrón nuevecito, recién hecho, no había ahí ni muertitos, ni gente que cambiara de domicilio, ni gente que se diera un tiempo de desactualización. Había ocurrido lo de Chiapas, sí. Había ocurrido lo de Colosio, y era la primera ocasión en que un mexicano podía ir a votar en una casilla con su credencial para votar. Creo que esos 4 factores hicieron que 77 de cada 100 votaran. Hoy, con padrones electorales hechos con el mayor esfuerzo institucional, pero también conscientes de la problemática, hay desactualización, hay cobertura, la gente cambia de domicilio y no obtiene una nueva credencial, y hay ciertos aspectos o problemas que nos hacen pensar que nuestros productos electorales ya no son tan eficientes como lo eran en otra época, y eso provoca también una menor participación. Entonces vamos a decir que estamos dentro de los porcentajes normales de participación en cuanto sí, a votación. Definitivamente, ¿verdad? Sí, siempre con el ánimo de mejorarlos, de promover mejor participación y de lograrla, que tiene que ver, licenciado, con educación cívica, que tiene que ver con la valoración que hagamos de un régimen democrático y de alternancia, que tiene que ver con la calidad del candidato y con el tipo de campaña política que haga un partido político, y que tiene que ver con que el ciudadano se sienta importante y útil para participar con su credencial en una decisión muy importante como es la elección, que además no debe ser la única. El ciudadano debe tener muchos otros derechos cívicos y políticos que ejercer, claro, y no únicamente cada 3 años acudir a la casilla de la votación. Hasta en tanto no nos quede cabalmente arraigado ese grupo de obligaciones y derechos que tenemos como ciudadanos, iremos avanzando gradualmente, pero creo que ahora en el 2014 es posible hablar de mejores niveles de participación ciudadana y también de una ciudadana más informada y con mayor conocimiento de lo que el valor de su voto representa. Claro. Licenciado, sabemos que
la principal función del INE, anteriormente IFE, es organizar las elecciones. Pero aparte de esa función, ¿qué otras actividades o qué otras funciones hace también el INE? Importante pregunta para poder apoyar y coadyuvar a que la ciudadanía tenga una mejor percepción, claro, de lo que es el IFE de 23 años y el INE que nació en este año. Sí, la función básica y primordial es organizar la elección federal. Y la elección federal implica ubicación de casillas, integración del ciudadano en la mesa directiva, su capacitación, la emisión de toda la papelería, el desarrollo de la jornada el día de la votación, la recepción de los paquetes y los resultados, la publicación de los resultados. Todo eso implica la elección. Pero para el día de la jornada tenemos meses antes muchas actividades, todo un proceso que inicia en octubre del año anterior y concluye en julio o agosto del año de la elección. Hay actividades bien identificadas antes de la jornada, el día de la votación, que va a ser el primer domingo de junio por primera vez, y después de los cómputos y de las calificaciones de las elecciones se dan muchas tareas. Pero no es la única que hace el INE ante CIFE. Tenemos una tarea constitucional también muy importante, muy técnica, pero muy valiosa para la equidad de la contienda y para la democracia. Al IFE le corresponde ser el administrador único de los tiempos del Estado en radio y televisión en materia de organización electoral. ¿Qué significa eso tan técnico? Significa que el IFE tiene que verificar que toda estación de radio y televisión del país transmita correctamente el número de spot que por ley le corresponden a determinados partidos o candidatos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, haya proceso electoral o no lo haya. Hay un cierto número de promocionales que los propios partidos y candidatos hacen, que deben transmitirse porque es una prerrogativa del partido político y el candidato tener acceso a radio y televisión y que no le cueste. Entonces, esta es una tarea muy técnica y muy importante que el IFE realiza desde hace 6 o 7 años y que, con gusto lo digo, en un 99.9% cumplen a cabalidad todos los concesionarios de radio y televisión de ese distrito y del país, y que en ocasiones se dan casos de incumplimiento por fallas técnicas, por tormentas eléctricas, por condiciones de clima o por error humano, que también lo hay, pero hay un mecanismo ahí de reposición y sustitución de modo tal que se cumpla al 100% con lo que la ley establece en esta materia. Es una tarea que el INE ahora, el IFE antes realiza de manera cotidiana, tiene equipo y personal especializado para ello y tiene una excelente relación con concesionarios y permisionarios de radio y televisión, y que en la ley nueva, por cierto, Lick, aprovecho para comentártelo, incorpora a esa tarea a lo que coloquialmente se le llama cableros, es decir, las concesionarios de radio y televisión de cable que antes no participaban en estas tareas. En esta nueva ley ya se están estableciendo los mecanismos para su cumplimiento. Importante. Muy importante lo que nos comentas, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces como ciudadanía desconocemos o tenemos nada más la idea de que el INE es únicamente para tramitar la credencial de elector y para las elecciones.